Bonjour tout le monde, bienvenidos a una nueva sesión de francés y español Son Amigos. Hoy vamos a aprender a hacer preguntas abiertas en francés. Una pregunta abierta no se responde con oui o no, sino con información nueva. Hoy vamos a aprender a hacer preguntas abiertas en francés. Ejemplo, una pregunta cerrada. ¿Tu es étudiant? La respuesta es oui o no. Mientras que una pregunta abierta, ¿pourquoi tu es étudiant? La respuesta tiene que dar más información que oui o no. Por ejemplo, parce que j'aime étudier. Si quieres saber cómo hacer preguntas cerradas, te recomiendo de ver este video en nuestro canal. En la descripción se encuentra el link. En esta clase vamos a descubrir las palabras interrogativas, en francés mot interrogatif, cómo hacer preguntas abiertas en forma familiar, courante y soutenue, y para finalizar una mini evaluación, les mots interrogatifs. Antes de aprender a construir preguntas, primero necesitamos conocer las palabras que se usan para hacerlas. Las palabras interrogativas en español y les mots interrogatifs en français son muy parecidas. Para explicarlas mejor, vamos a usar una tabla comparativa. ¿Qué? En francés, que, quoi. La palabra interrogativa en francés es casi igual que en español, solamente que la E al final no tiene acento y la pronunciación es diferente. Que y quoi son iguales. La diferencia es que se usa al inicio de una frase y quoi se usa al final de la frase o se puede usar solito. Se usa para preguntar sobre una cosa o una acción. Ejemplo, ¿qué es que tu fais? Tu fais quoi? ¿Quién? En francés, qui. Quitamos las dos últimas letras de quién y obtenemos qui. Se usa para preguntar sobre una persona, un sujeto. Ejemplo, ¿qui vient à la fête? ¿Cuándo? En francés, quand. La C se transforma en Q y O desaparece. Y tenemos quand. Se usa para preguntar sobre el momento o la fecha. Ejemplo, ¿quand est-ce que tu pars? ¿Dónde? En francés, où. Y se usa para preguntar sobre un lugar. ¿Où est-ce que tu habites? ¿Por qué? En francés, pourquoi. Es para pedir la cosa o la razón. Ejemplo, ¿pourquoi est-ce que tu étudies le français? ¿Cómo? En francés, comment. Guardamos las tres primeras letras de cómo y construyemos comment. Se usa para preguntar sobre la manera o el modo. ¿Cómo es que tu vas à l'école? ¿Cuál o cuáles? En francés, lequel, lesquels. Se usa para elegir entre varias opciones. ¿Lequel est ton cahier? Cuentos o cuentas. En francés, combien de. Para preguntar la cantidad. ¿Combien de frères as-tu? ¿Cómo construir preguntas abiertas? Ahora que conocemos las palabras interrogativas, les mots interrogatifs y su significado, vamos a aprender cómo construir preguntas abiertas en francés. Existen tres formas posibles: la forma familiar, la forma courante y la forma soutenue. Vamos a ver por cada palabra interrogativa cómo se usan en estas tres formas. Y si alguna no se utiliza en una forma, también lo indicaremos claramente. Que, quoi. Se usa de forma familiar, pero solamente con quoi. Su estructura, sujeto, verbo, quoi. Ejemplo, tu fais quoi. La forme courante, agregamos est-ce que, qu'est-ce que, plus sujeto, plus verbo. Aquí no se puede usar quoi. Ejemplo, qu'est-ce que tu fais? La forme soutenue, que, plus verbe, plus sujeto. Tampoco no se puede usar quoi. Ejemplo, que fais-tu? Qui. Lo podemos usar la forma familiar, qui más el verbo. Aquí no aparece el sujeto, porque justamente queremos saber quién es. Ejemplo, qui vient. La forme courante, qui est ce qui, o qui est ce que, más el verbo. Lo mismo, aquí no aparece el sujeto. ¿Qui es qui vient?
Quand usamos la forme familiar, sujeto más el verbo más quand, tu pars quand, pero también se puede usar quand más sujeto más verbo. Quand tu pars, la versión courante, quand est-ce que, más el sujeto más el verbo. Quand est-ce que tu pars? Et la forme soutenue, quand más verbo más sujeto. Quand pars-tu? Où? Se usa la forme familiar, sujeto más verbo más où, tu habites où, pero también se puede hacer où más sujeto más verbo, où tu habites. Courante, où est-ce que más sujeto más verbo, où est-ce que tu habites? Soutenu, où más verbo más sujeto, où habites-tu? Pourquoi? También se puede usar las tres formas. Familiar, pourquoi más el sujeto más el verbo? Pourquoi tu apprends le français? La forme courante. Pourquoi est-ce que más sujeto más verbo? Pourquoi est-ce que tu apprends le français? La forma soutenue. Pourquoi más verbo más sujeto? Pourquoi apprends-tu le français? Comment? También usamos las tres formas. Familiar, comment más sujeto más verbo. Comment tu vas à l'école? Courante. Comment est-ce que más sujeto más verbo? Comment est-ce que tu vas à l'école? Et la forme soutenue, comment más verbo más sujeto. Comment vas-tu à l'école? Lequel, lesquels. Familiar. De manera familiar, se usa también. Por ejemplo, lequel tu choisis? La forme courante. Lequel est-ce que más sujeto más verbo? Ejemplo, lequel est-ce que tu choisis? Et la forme soutenue, lequel más verbo más sujeto. Ejemplo, lequel choisis-tu? Combien? Tenemos la forme familiar. Combien de más nombre más verbo más sujeto. Tu as combien de frères? La forme courante. Combien de más nombre más est-ce que más sujeto más verbo? Combien de frères est-ce que tu as? Soutenu. Combien de más nombre más verbo más sujeto? Combien de frères as-tu? Llegamos a la mini-evaluación. El concepto es sencillo. Traduce las frases en francés según la forma indicada. Son 5 preguntas. Tienes 5 segundos para responderlas. Toma papel y lápiz para escribir tus respuestas. ¿Estás listos? Empezamos. ¿Qué haces? Tu fais quoi? ¿Dónde vives? ¿Où est-ce que tu habites? ¿Cuándo llegas? ¿Quand est-ce que tu arrives? ¿Por qué aprendes francés? Pourquoi apprends-tu le français? ¿Cuándo te vas? ¿Tu pars quand? ¡Bravo! Ya sabes hacer preguntas abiertas en francés con todas las palabras interrogativas y en los 3 niveles, familiar, courant y soutenu. Practica cada día para que te suenen naturales. Llegamos al final de este video. Si te ha gustado y quieres aprender más, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Si viajas a Francia y quieres estar siempre conectado a Internet, aprovecha el descuento de $3 con mi SIM card. Encuentra el enlace y el código en la descripción. Nos vemos en la próxima clase. ¡A bientôt!